Imagina que son las 3 de la madrugada. Hace un calor insoportable, tu cuerpo está empapado en sudor, das vueltas en la cama sin poder dormir, y el aire acondicionado que tanto te costó pagar está apagado porque la factura de la luz del mes pasado te dejó al borde del infarto. Ahora imagina que existe una forma de bajar varios grados la temperatura de tu habitación esta misma noche, sin gastar en electricidad, sin instalar nada, y usando solo 2 botellas de plástico y un poco de agua. Suena a mito de internet, ¿verdad? Pues quédate, porque lo que estás a punto de descubrir tiene una explicación científica real. Ha sido usado durante generaciones enteras, antes de que el aire acondicionado existiera. Y en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo funciona, por qué funciona. Y también te voy a decir la verdad incómoda que casi nadie cuenta sobre este método, sus límites, sus errores más comunes y en qué casos simplemente no te va a servir de nada. Empecemos por entender el verdadero problema. El calor extremo no es solamente una molestia, es una de las principales causas de enfermedad y muerte relacionadas con el clima en el mundo entero. Cuando la temperatura de una habitación cerrada supera los 30 grados durante la noche, el cuerpo humano pierde la capacidad de regular su temperatura interna de forma eficiente. El sueño se fragmenta, la mente se nubla al día siguiente. Y con el paso de los años, la exposición constante a noches calurosas se ha vinculado a mayor riesgo cardiovascular. Y aquí está la parte que casi nadie menciona. Millones de personas en el mundo simplemente no pueden pagar un aire acondicionado o viven en países donde ni siquiera existe la infraestructura eléctrica para sostener uno funcionando toda la noche. Así que la pregunta no es solo cómo refrescarse. La pregunta real es cómo refrescarse sin depender de un sistema costoso y frágil. Aquí es donde entra un principio de física tan antiguo como fascinante: el enfriamiento por evaporación. Piensa en lo que sientes cuando sales de la piscina y el viento te roza la piel mojada. Sientes frío, incluso en pleno verano. Eso ocurre porque el agua, al evaporarse, necesita absorber energía, y esa energía la toma directamente del ambiente que la rodea, incluyendo tu piel. Es exactamente el mismo principio que usa tu cuerpo cuando suda. El sudor no te refresca por sí solo, te refresca cuando se evapora. Y este mismo fenómeno es el que las civilizaciones antiguas aprendieron a usar mucho antes de que existiera la electricidad. En el antiguo Egipto, los sirvientes colgaban telas empapadas en agua frente a las ventanas para que el aire caliente del desierto, al atravesar la tela húmeda, saliera del otro lado notablemente más fresco. En Persia, se construyeron torres de viento llamadas Badjir, auténticas obras de ingeniería que canalizaban el aire hacia depósitos de agua subterráneos, logrando bajar la temperatura interior de los edificios varios grados sin usar ni una sola gota de electricidad. Y en la India rural, todavía hoy, muchas familias usan vasijas de barro poroso llenas de agua para mantener frescos los espacios cerrados durante las olas de calor. La ciencia detrás de estas soluciones milenarias es exactamente la misma que hace posible el truco de las botellas que estamos a punto de explicar. Ahora, hablemos de cómo esto se traduce en algo que puedes hacer literalmente esta noche con 2 euros. La versión moderna y casera de este principio consiste en congelar botellas de agua y colocarlas frente a un ventilador de modo que el aire caliente de la habitación pase directamente sobre la superficie helada antes de dispersarse por el resto del espacio. El aire, al entrar en contacto con el hielo, cede parte de su calor, se enfría unos grados, y ese aire más fresco es el que termina circulando por la habitación gracias al movimiento del ventilador. No es magia, es transferencia de calor pura y simple, el mismo principio que usa cualquier sistema de refrigeración, solo que aquí, en lugar de un compresor eléctrico, el protagonista es el hielo. Pero aquí viene algo interesante que muy pocos tutoriales explican bien. La posición y la cantidad de botellas cambian drásticamente el resultado. Si colocas una sola botella pequeña frente a un ventilador enorme, el efecto será casi imperceptible, porque la masa de hielo es demasiado pequeña para enfriar un volumen de aire tan grande. En cambio, si usas 2 botellas grandes, de al menos 1,5 litros cada una, completamente congeladas, y las colocas justo delante del ventilador, en un ángulo donde el aire tenga que rozar directamente su superficie antes de salir disparado hacia ti, el efecto se multiplica. Algunos experimentos caseros documentados en foros de eficiencia energética han registrado descensos de entre 2 y 4 grados centígrados en la sensación térmica dentro de espacios pequeños y bien cerrados, lo cual, en una noche de calor extremo, puede ser exactamente la diferencia entre dormir bien o pasar la noche en vela. Y aquí surge una pregunta que seguramente ya te estás haciendo. ¿Por qué usar botellas y no simplemente cubitos de hielo sueltos?
La respuesta tiene que ver con la superficie de contacto y con el tiempo. El hielo suelto se derrite mucho más rápido porque tiene más superficie expuesta al aire caliente en relación con su volumen, lo que significa que en cuestión de minutos ya te quedaste sin efecto refrescante y además tendrías charcos de agua por todos lados. Las botellas, en cambio, concentran una gran masa de hielo en una superficie más controlada, lo que les permite mantener el efecto de enfriamiento durante mucho más tiempo, generalmente entre 1 y 3 horas dependiendo del calor ambiental y del tamaño de las botellas, sin generar el desastre de agua derritiéndose por toda la habitación. Ahora, un dato curioso que pocos conocen. El color y el material de la botella también influyen. Las botellas de plástico transparente permiten que el frío se transmita de forma más uniforme hacia el exterior, mientras que las botellas oscuras tienden a absorber algo de calor ambiental antes de transferirlo hacia el hielo interior, lo que en teoría acelera ligeramente el derretimiento. Por eso, si tienes la opción de elegir, las botellas transparentes o de color claro suelen rendir mejor en este tipo de truco casero. Vamos ahora a la parte práctica, porque hasta aquí hemos hablado de la teoría, pero lo que realmente importa es cómo ejecutarlo bien. Lo primero es llenar 2 botellas de plástico resistente con agua, dejando un pequeño espacio vacío en la parte superior, porque el agua se expande al congelarse. Y si llenas la botella hasta el borde, corres el riesgo de que explote dentro del congelador. Las colocas en el congelador entre 8 y 12 horas antes de usarlas, idealmente de un día para otro. Cuando llegue el momento de usarlas, las colocas de pie o ligeramente inclinadas justo delante del ventilador, de manera que el chorro de aire pase rozando toda la superficie helada de la botella antes de dirigirse hacia la zona donde tú estás. Un detalle que marca una diferencia enorme es colocar una bandeja, una toalla o un recipiente debajo de las botellas, porque a medida que el hielo se derrite, el condensado y el agua de deshielo pueden gotear y mojar el suelo o los muebles. Aquí hay otro truco que combina perfectamente con este método y que casi nadie menciona. Cerrar cortinas o persianas durante el día para evitar que el sol caliente directamente la habitación desde temprano. De nada sirve enfriar el aire por la noche si durante todo el día dejaste que las paredes y los muebles absorbieran calor como una esponja. Una habitación que ha estado protegida del sol durante el día parte de una temperatura base mucho más baja, y ahí es donde el truco de las botellas realmente brilla, porque no tiene que luchar contra una habitación que funciona como un horno acumulado. También es importante hablar de la dirección del aire. Muchas personas cometen el error de colocar el ventilador apuntando directamente hacia la puerta o la ventana abierta, pensando que así refrescarán más rápido. Pero en realidad, esto puede sacar el aire frío que se está generando y reemplazarlo constantemente con aire caliente del exterior. Lo ideal, si quieres maximizar el efecto durante la noche, es mantener la habitación relativamente cerrada, con las botellas heladas frente al ventilador y dejar que el aire fresco recircule dentro del espacio en lugar de escaparse constantemente hacia afuera. Ahora bien, y esto es fundamental para mantener la credibilidad de todo lo que te estoy explicando, este método tiene límites reales que debes conocer. No es un sustituto de un aire acondicionado en climas de calor extremo y prolongado, especialmente en habitaciones grandes o mal ventiladas. Si la temperatura ambiental supera los 38 o 40 grados, o si la habitación tiene poca circulación de aire, el efecto de las botellas será notable pero limitado. Quizás una diferencia de 1 o 2 grados en sensación térmica, suficiente para hacer la noche más llevadera, pero no para transformar un cuarto sofocante en uno completamente fresco. Además, la humedad relativa del ambiente influye directamente en la eficacia de cualquier sistema de enfriamiento evaporativo. En climas ya de por sí húmedos, el aire tiene menos capacidad de absorber más humedad, y por lo tanto, el efecto refrescante disminuye considerablemente comparado con climas secos, donde este tipo de trucos rinden muchísimo mejor. Otro límite importante es la duración. Como mencionamos antes, el efecto de las botellas dura mientras el hielo se mantiene sólido, generalmente entre 1 y 3 horas. Pasado ese tiempo, si el agua ya se calentó, el ventilador simplemente empezará a mover aire caliente, lo cual en realidad puede empeorar la sensación térmica en lugar de mejorarla. Por eso, muchas personas que usan este método de forma constante preparan varios juegos de botellas congeladas para poder rotarlas a mitad de la noche sin tener que levantarse a mitad del sueño profundo. Y aquí hay un dato que sorprende a mucha gente. La ciencia detrás del enfriamiento evaporativo es la misma que utilizan hoy en día los sistemas industriales conocidos como enfriadores evaporativos, por muy populares en climas cálidos y secos como el suroeste de Estados Unidos o partes de Australia. Estos sistemas, a gran escala, funcionan exactamente bajo el mismo principio que estás replicando en tu habitación con 2 botellas.
Hacer pasar aire caliente sobre una superficie húmeda o helada para reducir su temperatura antes de distribuirlo. La diferencia es la escala y la tecnología, pero el principio físico es idéntico, lo cual demuestra que este truco casero no es una casualidad ni una exageración de Internet, sino una aplicación doméstica de un principio de ingeniería real y comprobado. Vale la pena también mencionar una variante que combina aún mejor los resultados. En lugar de solo usar botellas congeladas, algunas personas colocan una toalla húmeda directamente sobre el ventilador o mojan ligeramente la superficie exterior de las botellas antes de encenderlo. Esto añade una capa adicional de enfriamiento evaporativo al enfriamiento por contacto con el hielo, potenciando el efecto combinado, especialmente en climas secos, donde la evaporación ocurre de forma más rápida y eficiente. Es importante también hablar de seguridad e higiene, porque cualquier truco casero, por simple que parezca, merece hacerse bien. Es recomendable usar botellas limpias, preferiblemente nuevas o bien lavadas, y renovarlas cada cierto tiempo para evitar la acumulación de humedad o moho en su interior, sobre todo si las vas a reutilizar noche tras noche durante toda una temporada de calor. También conviene revisar que la botella no tenga grietas antes de congelarla, ya que el agua al expandirse puede debilitar zonas dañadas y provocar fugas justo cuando menos lo esperas. Ahora, pensemos en el panorama más amplio. Este pequeño truco con botellas no es solo una solución de emergencia para una noche calurosa, es en realidad un recordatorio de algo mucho más profundo. Que muchas de las soluciones más efectivas para enfrentar el calor no dependen de la tecnología más avanzada ni del gasto más grande, sino de entender los principios básicos de la física que llevan siglos funcionando. Las civilizaciones antiguas no tenían electricidad, pero entendían el comportamiento del aire, del agua y de la evaporación mejor de lo que muchos de nosotros entendemos hoy, rodeados de aparatos que resuelven todo con solo apretar un botón. Y quizás ahí está la verdadera lección detrás de este video, que la sabiduría práctica, esa que combina ingenio con conocimiento científico, sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue hace miles de años. Así que la próxima vez que sientas que el calor te está ganando la batalla y no tengas acceso a un aire acondicionado, o simplemente quieras ahorrar en tu factura de electricidad sin sacrificar tu comodidad, recuerda que la solución puede estar más cerca de lo que imaginas, literalmente en tu congelador. 2 botellas, un poco de agua, un ventilador y la física de toda la vida trabajando a tu favor. No es una solución perfecta ni mágica. Tiene sus límites, como ya lo vimos, pero en la mayoría de los casos puede marcar una diferencia real entre una noche insoportable y una noche mucho más llevadera. Si este video te resultó útil, o si aprendiste algo que no sabías sobre cómo funciona realmente el enfriamiento evaporativo, cuéntame en los comentarios si vas a probar este truco esta misma noche, o si ya lo habías usado antes, sin saber la ciencia que había detrás. Compártelo con esa persona que se queja del calor todas las noches, pero todavía no se anima a encender el aire acondicionado por el gasto. Seguramente le vas a ahorrar más de un dolor de cabeza. Y si te gusta este tipo de contenido, donde combinamos ciencia, historia y soluciones prácticas para la vida real, suscríbete al canal, porque en el próximo video vamos a explorar otro truco cotidiano que, como este, esconde detrás una explicación científica que probablemente nunca te enseñaron. Nos vemos en el próximo video.